Buenos días, colchoneros. Se acerca el Mundial. Mañana el equipo viaja a Estados Unidos. Hoy será el último entrenamiento antes de partir hacia el continente americano, donde nos habremos de enfrentar al Paris Saint-Germain, al Seattle Sounders y al Botafogo e intentar quedar entre los dos primeros de ese grupo para seguir avanzando rondas y, lo más importante de todo, ingresar dinerito para poder acometer esos fichajes que no llegan, ¿no? El mundo colchonero, los difusores de noticias, los vendedores de humo y todo el mundo en general hablaba de 3 fichajes mínimo para afrontar el Mundial. Y yo, pues hace ya 2 o 3 semanas os dije que o uno o ninguno. Que el Cholo quería afrontar el Mundial con los que tenía y que si acaso de una manera fulgurante se podía acelerar el fichaje de Baena, pues tal vez Baena podría llegar siempre y cuando el Atlético de Madrid se saltara todos sus protocolos de fichaje habituales y soltara la pasta, ¿no? Cosa que de momento no ha sucedido. Y mañana, insisto, mañana viaja el equipo, con lo cual todo apunta a que aquello que os dije hace 2 o 3 semanas de que el Atlético de Madrid iría al Mundial sin un solo fichaje, iba a ser verdad, y no lo que nos vendían desde periódicos y publicaciones diversas y comunicadores de todo tipo asociados al Atlético de Madrid que hablaban de 3 fichajes mínimo, ¿no? Para poder afrontar con garantías el Mundialito. Bueno, yo ya os dije que incluso el grupo que nos había tocado invitaba a ser cautos y a jugar con los que teníamos porque sería volverse loco a lo tonto, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su historia, hay gente que tiene que vender muchas cosas y yo simplemente os digo lo que tengo y lo que sé y lo que me cuentan. Y a mí me cuentan que de 3 fichajes, lógicamente, ya todos sabéis que la verdad era la que yo os dije hace unos meses, ¿no? Unas semanas. En base a esto, pues claro, a mí me hace mucha gracia porque sin fichajes pero con fe. Pues una de las publicaciones que hace no mucho decía que el Atlético de Madrid quería cerrar un mínimo de 3 fichajes antes de irnos al Mundial para ir con garantías, para reforzar el equipo, bla, 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 vendo humo, bla, 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 vendo periódicos. Pero no solo son todos, son todos los que nos han estado diciendo que el Atlético de Madrid va a hacer varios fichajes para este Mundial, pero ahora lo que han fichado parece ser, y a un precio muy competitivo, es fe. Bueno, pues sin fichajes, pero con fe, el Atlético de Madrid pues va a tener que enfrentarse, insisto, al Paris Saint-Germain en primer lugar. Vamos a ver un poquito nuestro calendario para que lo sepamos. El 15 de junio, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, 9 horas, hora española. El 19 de junio, es decir, 4 días después, Seattle Sounders, Atlético de Madrid, a las 12 horas española. Y el 23 de junio, yo entiendo que esto es, porque no está explicado, pero yo entiendo que es la noche del 19 al 20, no la noche del 18 al 19, porque las 12 horas, las 00 horas ya corresponden al día siguiente. O sea, que corresponderían al inicio del día 20, pero yo entiendo que es la noche del 19 al 20, al no estar explicado y poner las 12, las 00 horas, hora española. Y el 23 de junio el Atlético de Madrid a las 9 de la noche, hora española, se enfrenta al Botafogo, ¿no? Bueno, todo pasa por, sobre todo, en el segundo y el tercer partido, hacer los deberes y pasar de fase y seguir ingresando dinerito. Los partidos todavía no está muy claro, sí está muy claro que se ven todos en DAZN. En DAZN te puedes marcar un maratón del Mundial, pero aquí nos indican que todas las jornadas Mediaset España va a emitir uno de los partidos más destacados de la jornada. Yo me vais a permitir, pero conociendo a esta gentuza, el partido destacado van a determinar que es el del Madrid, a pesar de que tenga un calendario de mierda con unos rivales de mierda, va a ser el partido destacado como nos pasaba antes cuando solo se ponía un partido por semana en la Champions y siempre ponían el del Madrid, ¿no? Y el del Atleti pues había que buscarlo por donde pudiéramos. Pues esto es lo mismo. Si Mediaset solo va a dar un partido, yo creo que a excepción del Atlético de Madrid para el Saint-Germain, juraría que van a dar todos los del Madrid, que es el equipo.
al que han permitido, eso sí, fichar y reforzarse todo lo que le ha dado la gana, que ayer Florentino ya salió a dar su propaganda marketingiana y a decir que el club lo iba a dar todo para ganar el Mundial de Clubes. Ese Mundial al que no querían ir hace solo un año porque no les daba suficiente dinero. Y no solo porque no les daba suficiente dinero, sino porque había equidad en cuanto al reparto de dinero. Es decir, el que pasaba ronda cobraba tanto, y el que pasa otra tanto, y el que pasa otra. Y el Madrid quería, de base, por cruzar el charco, cobrar ya más que los demás, que es lo de siempre. En España ha acabado la liga y los que han quedado primeros van a cobrar más dinero que los demás. Pero luego, además, como el Madrid tiene más pinchazos y tal y no sé cuántos, todo esto que poco a poco hace bola, porque cada vez se hace más bola respecto a que los mayores cada vez son, sobre todo el Madrid y Barcelona, cada vez son más grandes, y se les da aún más dinero, porque dicen, hombre, como son los que generan más, cuando en competiciones honestas y equitativas, pues se da más dinero y se permite fichar, por ejemplo, en el draft, al que peor ha quedado la temporada, se favorece al que peor ha quedado para igualar. Aquí se sigue favoreciendo siempre a los mismos. Y con esto los fichajes, pues más de lo mismo. Le han permitido hacer 4 fichajes, van a llevar 5 o 6, los que quieran. Todavía están peleando por varios para poderlos llevar al Mundial y para poder presentar un equipo prácticamente nuevo y tener unas opciones con un margen salarial que no queda claro porque, insisto, a pesar de que el otro día yo veía a Rubén Martín publicar un vídeo en el que nos explicaba cómo el equipo que más dinero había ganado era el Real Madrid y el que más había perdido era el Barcelona. Y claro, eso te lo dice un periodista con conocimientos de economía, los justos, como para saber que 2 más 2 son 4 y que si 4 menos 4 pues son 0, ¿no? Claro, nos dice el equipo que más dinero ha ganado es el Real Madrid, sí, claro, pero con 1.077 millones de euros de ingresos, obtener 15 millones de beneficios es una filfa. Y que un equipo, que el equipo que más dinero ha perdido sea el Barcelona, pues es menos grave que el Barcelona pierda 100 millones respecto a los ingresos que tiene, que pueden ser 800, a que pierda 90 millones el Sevilla respecto a 300 de ingresos. No, es que ha perdido más el Barcelona que el Sevilla, bueno, pero igual que ha ganado más el Madrid que los demás. No, es que tenéis que ver los números de la economía, hay que verlos desde una perspectiva económica. Y si yo he ingresado 900 y he perdido 100, pues es un porcentaje mucho menor que si he ingresado 300 y he perdido 90. Entonces, vamos, y lo mismo con los beneficios. Yo he ingresado 1.077 millones y se me han ido por la borda a todos, pues algo no estoy haciendo bien. O sea, y lo que hay que ver es que el Madrid, lo que gana, que os lo he explicado 1000 veces en el vídeo específico y en otros en los que os hago referencia al mismo, gana el 1,4% de lo que factura. Es el beneficio que saca. Es una auténtica mierda, es llevar a la sociedad al punto de equilibrio y es una gestión lamentable. Aparte de que yo creo que es falso todo lo que dicen, porque ni facturan tanto, ni ingresan tanto, ni están en el punto de equilibrio. Para mí, esa contabilidad, desde mi punto de vista y desde mi análisis, es fraudulenta, ¿vale? Pero es el Madrid y pueden hacer lo que sea a los cojones, como por ejemplo fichar 5 cuando resulta que tu margen, porque os lo expliqué el otro día y pues me llegó un WhatsApp diciendo yo esto no lo he entendido, esto que dijiste. Vamos a ver, esta temporada, tú no puedes estar contando con los ingresos que vayas a tener esta temporada, con los beneficios que estés teniendo esta temporada, porque tu margen salarial viene dado por tus ingresos menos tus gastos de gestión. Y el resto son los gastos de personal, de salarios y las amortizaciones de los jugadores, ¿vale? Y ese margen salarial es lo que llevaría a tu equipo al punto de equilibrio, a tu club. Es decir, si tú copas tu margen salarial, que es todos tus ingresos menos tus gastos de gestión, todo el resto, hasta que has copado todos tus ingresos, es el margen que tienes salarial. Tú te puedes quedar en 0, nunca en menos, pero quedarse siempre en 0 o cerca del 0 también es peligroso, ¿vale? Porque el Madrid, insisto, que siempre dice, declara y presenta unas cuentas en las que está muy próximo al 0, ese 1,4% de beneficios, pero claro, te dicen que han ganado casi 16 millones, 15 millones, no sé cuántos mil. Claro, pero eso que es mucho dinero, insisto, para ti y para mí, que estamos aquí ahora mismo yo hablando y tú escuchando,
Para nosotros es mucho, pero para alguien que ha ingresado 1.077 millones es una mierda. ¿Qué es lo que no entendían algunos compañeros del último vídeo? Cuando yo decía que eso es lo que cuenta el año pasado, es lo que cuenta para este, porque es lo que te están permitiendo fichar. Y si tú el año pasado has ganado 15 millones y pico, ¿de dónde sacas tú para fichar del tirón a 5 jugadores sin vender a nadie? Sin vender con ingresos, porque que no renueves a Modric no ingresa un duro. Un jugador que, por cierto, ya llevaba, no sé si son 12 o 13 años en el club, con lo cual la amortización de ese fichaje ya estaba hecha hace muchos años. Se ha ido Lucas Vázquez, sí, no ha renovado Lucas Vázquez, con lo cual no has ingresado un duro, con lo cual no podemos decir que esto vaya lo comido por lo servido. Y además es otro fichaje de un jugador que lleva 700 años en el club y que ya está amortizadísimo, ¿vale? Con lo cual estos jugadores que se te han ido y que en teoría dejan un hueco en el margen salarial, no lo dejan en las amortizaciones porque ya son fichajes de sobra amortizados. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando tú has tenido un beneficio de 16 millones de euros, no llegando a 16 millones, 15 millones y pico, en teoría ese es el margen con el que puedes contar para el año siguiente. En teoría y según lo que es la normativa del fair play financiero. Porque tú no puedes ahora a mí decirme que vas a cerrar con beneficios, que este año no sé qué, que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, que me subas el margen salarial. Puedes hacer un cierre de ejercicio en base a los ingresos que has tenido, pero tú los gastos que puedes tener son en base al cierre, en base a los beneficios del año anterior. Es que es así de sencillo, porque tú ahora si no puedes ponerte a hacer trampas al solitario. El Real Madrid está fichando jugadores sin haber presentado las cuentas. Y eso no es lícito. Eso no es lícito. Y por mucho que tú hagas un cierre ahora a 31 de julio, a 30 de junio, cuando cierren a 1 de julio, si quieres, o a 15 de julio, porque el cierre tampoco se hace en 10 horas. Eso, lógicamente, tiene un proceso. Entonces, cuando tú hagas el cierre, que a lo mejor te toca, insisto, a mediados de julio, o lo has terminado a mediados de julio, o al 20 de julio, cuando tengas que presentar esas cuentas, pues lógicamente ahí puedes decir, no hemos tenido tanto de beneficios, pero ese tanto de beneficios, insisto, es lo que te puede ampliar el margen salarial de la siguiente ventana, que ya sería ¿cuál? Pues ya sería la de invierno, ¿no? Porque tú lo que no puedes es contar con que vas a tener esos gastos si tú no sabes qué gastos estructurales vas a tener ese año. O sea, tú puedes presupuestar gastos, pero tú lo que no puedes hacer es decir, no, yo voy a tener estos gastos menos esto tanto. Tú puedes incurrir en pérdidas si tú los gastos estructurales, por lo que sea, tienes algún problema, tienes algo inconveniente, algo inesperado, tienes algún imprevisto y algo que te haga pues perder más dinero en gastos estructurales. Por lo tanto, todas esas pajas mentales, todo eso que dice el Madrid, todas esas palancas del Barcelona, todas estas cosas que nosotros no podemos tirar de ellas porque no nos dejan y por eso de momento el Atlético de Madrid no ha cerrado ningún fichaje y además del tema de cómo ficha el Atlético de Madrid, cuál es el modus operandi, que es desesperante, pues lógicamente le dan una ventaja al Madrid respecto a los demás en el Mundial de Clubes que le han permitido fichar de momento 4 jugadores, se habla de un quinto, se habla de un sexto y puede venir aquí hasta el Tato. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y todo eso con unos beneficios de 15 millones y pico. Y aquí son jugadores que valen 40 millones, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Huijsen, y que tienes que amortizar en los años de contrato. Que si son 10 años, que no lo son, que no lo sé ahora mismo cuántos son, pues serían 4 millones al año, más los del Mastantonio, que no sé cuánto, más los del otro, más el de la moto, más un alemán que quieren traer, más. Y todos esos al final van sumando. Y eso es sin contar sus salarios. Sin contar sus salarios, solo con sus amortizaciones se van a comer esos beneficios. Entonces ya me diréis si no les dejan vender la burra con no es que vamos a vender unos palcos, no es que los conciertos van a volver al estadio, no es que el parking que me han parado la obra y que no tengo un euro de ingreso, pero me va a ingresar 500 millones, no sé qué. Entonces está bajo la cuenta de la lechera permitiéndoselo a unos sí, a otros no, ¿no? Pero bueno, es una pequeña aclaración de lo que hablaba el otro día, que tú juegas con las cuentas cerradas, no con las cuentas imaginarias, ¿vale? Bueno, al final
nos vamos así al Mundial con lo opuesto, con los que somos, recuperando jugadores que estaban tocados, como Pablo Barrios, que había estado indispuesto, pero ya está otra vez con el equipo, con ese Lenglet que se retiró de la selección con molestias, que hay que ver el alcance que tienen y si va a poder llegar al Mundial. Con Lenormand volviendo ya de su participación con la selección española para de inmediato viajar con el Atlético de Madrid mañana a tierras estadounidenses, ¿no? Bueno, os quiero decir que hay ahora mismo dos nombres que están un poco ahí en la palestra, pero antes de todo quiero poner esto que os puse el otro día, que es cómo va el proceso de fichaje. Es decir, alguien hace la labor de scouting, va a la libreta, después de la libreta se genera el interés, después del interés está el contacto, después la negociación y finalmente el fichaje, ¿no? Bien, en fase libreta guión interés hay dos nombres, pues que de momento no han salido a la palestra, de momento no se está hablando de ellos, no se está dando a conocer en los medios y son dos que os voy a decir que están en plan tapados como plan B. ¿Vale? Lo que sería el plan B. Uno no está en plan B, pero son fichajes que, insisto, o posibles fichajes que están en una fase entre la libreta y el interés, ¿no? Porque se han puesto ahí un poquito en la lista, por si me falla el que me interesa, pues que aparezca este y a ver si lo podemos hacer. El primero que sale es Jesús Areso. Jesús Areso es el lateral derecho de los Asuna. El puesto de lateral derecho no es tan urgente a día de hoy para el cuerpo técnico como el de lateral izquierdo, incluso toda la banda izquierda, ¿no? Tanto lateral como centrocampista de banda izquierda o tal vez extremo, ¿no? Jesús Areso es un lateral que ha hecho un temporadón, que tiene 26 años, que tiene un valor de mercado de 8 millones y que está ahí por si una vez que los refuerzos del Atlético de Madrid se han podido realizar en tiempo y forma, es decir, ahorrarnos unos eurillos de este, unos eurillos del otro y unos eurillos del de más allá, y sumando de aquí y sumando de allá nos dan estos 8 millones que nos permitirían meter a Jesús Areso en una operación, ¿no? Ir a por este lateral, que es un jugador de hecho muy interesante y que yo sí que creo que puede dar un valor añadido al equipo, ¿no? Aunque solo sea de profundidad de plantilla, pero ha hecho una muy buena temporada. Hay que saber cómo rinden estos jugadores en un equipo grande, que es otra presión, es otra camiseta y eso son otras circunstancias. Es jugar Champions, es una exigencia de todos los días hacerlo muy bien, pero es un jugador que, insisto, ha hecho una muy buena temporada y está en el radar del Atlético de Madrid. Insisto, está entre la libreta y el interés. ¿Por qué os quiero insistir mucho en esto? Porque antes de ir a por Areso hay que cerrar operaciones que se consideran más importantes, el centro del campo y toda la banda izquierda, e incluso hay una opción de fichar algún delantero porque se supone que sale Correa, que de momento no, pero se supone que sale Correa, pues se va a necesitar cubrir previamente al lateral derecho, que se considera que con Llorente está bien cubierto y que cuando Llorente no está o no puede, pues Molina más o menos se puede defender no estando al nivel que llegó a estar en un momento dado. Pero si se puede, si después de todos los fichajes sobra ese dinero porque hemos podido ser unos negociantes y ahorrarnos un dinero, si se tienen esos 8 millones, se va a ir a por Areso al final. Pero eso depende, insisto, de que haya un poco de margen al final, ¿no? También yo quería ahora enseñaros otro fichaje que de Areso yo ya os había mencionado que andaba por ahí, pero para que sepáis que está un poco más cerca ya ha dado un pasito más allá de estar meramente apuntado a una libreta. Ya está en cola de espera, como quien dice. Vamos a ver por qué hay otro jugador que también está en la libreta y también se le apunta por si acaso falla lo de Johnny Cardoso, que es Stanislav Lobotka. ¿Vale? Lobotka es un jugador eslovaco, su valor anda en los 25 millones y ha hecho un temporadón brutal en el Nápoles, ¿vale? Bueno, este jugador, conocido, ya ha jugado en la Liga Española, es un jugador con experiencia, es un jugador muy trabajador, es un mediocentro
no es un 5 tan al uso como el que pudiéramos necesitar, porque yo creo que necesitamos un 5 que es verdad que lo primero que necesitamos del 5 que fichemos es que recupere algún puñetero balón, pero lógicamente el jugador que recupera los balones en el centro del campo tiene que tener un poquito de calidad. Y ahí es donde yo veo un poco cojo este fichaje, que, insisto, ha hecho un temporadón en el Nápoles y que tal vez un primer pase sencillo de salida, recuperación, más toque rápido, más un apoyo con un jugador de más calidad, eso lo tiene, ¿no? Pero esa salida de balón, él en paredes o ayudándose en los otros centrocampistas o jugando con banda, que puedan tener Rodri, que puedan tener Zubimendi, que puedan tener jugadores que todos conocemos o un poco ya más mirando un poco la vista atrás de Busquets, estos jugadores que salían apoyándose en cualquier jugador y que entraban en la jugada 3 o 4 veces, eso Lobotka ya no lo es tanto. Sí que es un buen recuperador, mucho mejor que todos los que hemos comentado antes, pero es un jugador que para la salida de balón es verdad que es correcto, que nada más recuperar, pues se lo va a poder dar a uno que tenga 5 metros con cierta facilidad, pero que luego intervenir en llevar el balón al área contraria le cuesta más, ¿no? Intervenir en varios pases, en ofrecerse varias veces, le cuesta más ser el eje en el que el juego se desarrolla. Pero bueno, no está privado de calidad de manera absoluta. Es un jugador que de calidad y con el balón es correcto y que lo que más aporta es ese trabajo y esa recuperación de balón que ahora mismo en el medio campo no tenemos. Ahora mismo no tenemos un centrocampista que recupere el balón más allá de las circunstancias de presión en el área contraria por anticipación, ¿no? Pero cuando estás en estático, de esos jugadores que te salen de su posición para ir a presionar a un jugador y robarle el balón, eso no lo tenemos ahora mismo. Y ahora mismo en ataque estático, ni Barrios, ni Coque, ni De Paul, ni si me apuras Gallagher son prácticamente nunca capaces de interceptar un balón o de robarlo en bloque bajo en defensa, en ataque estático. Así que este sería un jugador que, insisto, está por sí el Betis pues enroca con Johnny Cardoso y no terminamos de cerrar ese fichaje, ¿no? Bueno, y para cerrar el vídeo, que hoy es un poco más breve de lo habitual, tampoco mucho más breve, pero vamos, es que hasta que no empiece el Mundial de Clubes, pues esto, y teniendo en cuenta el ritmo, el ritmazo que llevan los fichajes del Atlético de Madrid, esto está muy parado, no, me voy a ir a lo más inmediato, a lo último que ha pasado en el panorama futbolístico, que ya tiene menos competencia con el Atleti, un poquito de refilón nos pilla porque ha pasado esto ayer y es que palmamos la final contra Portugal con un fallo de Morata, un jugador que, si a mí me permitís este pequeño apunte, la Nations League, esta que era un torneo de mierda, ahora resulta que interesa muchísimo y que es fundamental ganarlo y que todas las selecciones están encantadas con jugar esta Final Four e intentar llevársela. Y España jugó la final. Yo creo que fuimos de más a menos. Yo creo que acabó mejor Portugal, pero fuera lo que son los temas futbolísticos, nuestro seleccionador, que se atribuye a sí mismo la culpa de sacar a Morata en los últimos minutos de la prórroga para tirar un penalti, un tipo que tiene menos confianza ahora mismo que una ameba, que quitas a un jugador como Yarzábal, que no falla un penalti en la puñetera vida, para meter a Morata a fallarlo. Yo eso es algo que en el momento en el que pasó esto, que dije, pero o sea, estamos acercándonos a los penaltis, parecemos abocados a los penaltis y me sacas al mejor especialista que tiene España y me metes a Morata, macho. A Morata, que es una máquina de fallar penaltis, de no tener confianza, de estar eternamente deprimido y que, insisto, no entiendo qué cojones pintaba en la selección Morata ya. Pues no lo entiendo. Es un jugador que ya está jugando en el Galatasaray, que ya no da el rendimiento necesario para estar en la selección, que ha tenido su momento ha pasado, que encima ha tenido esa crisis emocional que no se le va nunca, que siempre está ahí, que el pobre no termina de salir adelante y me le sacas a tirar el penalti decisivo. Bueno, pues ahí estamos. Palmando porque has quitado al especialista para meter a Morata. Bueno, estas son las cosas surrealistas que tiene algunas veces el fútbol, ¿no? España ayer hubo un momento en el que con el 2-1 se dedicó a tocar el balón sin ton ni son, sin ninguna intención de atacar, bajó el espíritu ofensivo, bajó el espíritu competitivo, se vio superior. Portugal nos había metido un gol con un tiro a puerta y resulta que al segundo tiro a puerta nos empata. La primera vez
que Lenormand no está con Cristiano, la primera vez que en vez de Lenormand se pone, lo tiene que asumir Cucurella porque le entra por su banda, pumba, error ahí, no llego, soy bajito, me atocino, pumba, gol de Cristiano. Bueno, no pasa nada, 2 tiros, 2 goles. A partir de ahí, mejor Portugal, España que veía el partido ganado y que yo creo que los jugadores fueron un poquito, algunos un poquito desobrados en algún momento. Hubo mucho jugador muy por debajo de su nivel y yo no sé a qué se debió, pero hubo un momento en el que España jugaba a otro ritmo. Y eso, claro, lógicamente lo nota un equipo competitivo, el bajar ese espíritu competitivo que yo cuando luego con los cambios intento recuperar. Son otros jugadores que no son malos, pero que no son los principales jugadores de España. Una selección que nota y de qué manera la falta de Rodri, porque le falta un punto de liderazgo, un punto de saber si el partido se tiene que frenar o no, si el partido se tiene que acelerar o no, si los pases tienen que ser más verticales o más horizontales, alguien que diga tirar para arriba, alguien que diga tirar para abajo y alguien que sepa exactamente llevar el tempo del partido. Zubimendi hizo un muy buen partido, esto hay que decirlo, pero no tiene la jerarquía ni de lejos que tiene Rodri. Así que sí que decían, no se nota que no, sí se nota, porque ese 5-1 a 5-4 la semifinal con Rodri en el campo no te lo permite. Con Rodri en el campo no permite que el equipo se relaje de tal manera. Y ayer lo mismo. Pero bueno, son cosas, gente joven que tendrán que aprender, ir mejorando y ver si no se repite esa bajada de intensidad que hubo ayer, que yo para mí fue muy palpable, muy palpable. Habrá quien diga que no, lógicamente, porque esto, lo bueno que tiene el fútbol es que todo el mundo tiene su opinión, pero para mí esa bajada de intensidad fue excesiva. Y luego lo de sacar a Morata a tirar el penalti, yo honestamente me parece un esperpento sideral, sideral. Cuando eres entrenador, tú estás ahí para que el equipo gane, no para rendir pleitesía al que fue el capitán de la selección, al que tantos años, al que tanto esfuerzo. Muy bien, amigo, pero tampoco jugó Torres ayer, ni Xavi, ni Iniesta, por pleitesía. O sea que los que tienen que ir dejando paso, tienen que ir dejando paso de verdad. Tenemos que pasar, ya he pasado, pues ya he pasado. No me lo traigas otro ratito porque al final la cagada monumental. Pero bueno, esto es lo que hay. Así que mañana el equipo a Estados Unidos y el día 15 a debutar. Seguiremos informando. Forza Atleti, amigos.